buenos días. En primer lugar, agradecer la asistencia de todos, la representación institucional por parte del Ayuntamiento, también por parte de la organización, los compañeros y compañeras del Foro Económico y Social, que damos lugar y visibilidad a que las cuestiones, las inquietudes de todos y cada uno de los ciudadanos tienen cabida y más que nada se ven presentes hoy en día aquí en esta jornada, que vamos a tratar de que sea lo más amena, lo más divertida posible y que todos y cada uno de nosotros en un tema tan importante aunemos fuerzas y rememos para el mismo sitio. Agradecer también a las asociaciones implicadas, a la comunidad de regantes, a la Junta Central de Usuarios, que han puesto su granito de arena para que este tema salga a la luz y que entre todos, como bien he dicho antes, tratemos de llegar a buen puerto. Agradeceros una vez más la asistencia y deciros que la herramienta del Foro Económico y Social está a disposición de todos y cada uno de vosotros en la materia que entendáis oportuna. Es un foro económico y también social. Lo tenéis a vuestra disposición. Y nada más, comenzaremos dando presentación, aunque no les hace falta, al señor alcalde, don Javier Esquembre, y al concejal delegado de Aguas, don Antonio Pastor. En primer lugar, el alcalde hará una inauguración institucional. Seguidamente, Antonio Pastor hablará sobre la visión de este punto sobre el aspecto local y daremos un breve turno de preguntas en este bloque para que si alguna cuestión no ha quedado del todo clara o alguien tiene alguna pregunta, que aproveche la ocasión. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días. Gracias a todas y a todos por venir en esta mañana a este llamamiento, a esta convocatoria que nos hace el Foro Económico y Social. Gracias a este foro por la iniciativa, por la propuesta y un poco también por la provocación. Dado que este tema de aguas es un tema candente en Villena desde hace tiempo y como aguas subterráneas son las nuestras, también es un poco subterráneo los trabajos, ¿no? Hay mucho esfuerzo, mucha reflexión, mucha problemática que a veces no aparece en el debate público, pero eso no quiere decir que no esté en el trabajo, tanto del ayuntamiento como de distintas entidades a las que representáis muchos de quienes estáis aquí. Os quiero agradecer la presencia, las personas de comunidades de regantes, de la Junta Central de Usuarios, técnicos, profesionales, gente del foro, vecinos y vecinas que habéis venido a esta jornada. Y el agradecimiento sobre todo a Daniel, que de verdad se lo ha currado, ¿no? Ha tenido que luchar contra muchas incertidumbres de quién venía, quién no venía, en muchos temas organizativos, y yo creo que hay que agradecerle muy de cerca la preocupación que ha tenido por el tema y la capacidad de haber organizado algo complejo, que entiendo que será instructivo y que nos ayudará en esta mañana. Sí que reitero lo que decía antes, la capacidad de esta propuesta que el foro nos hace también en parte como provocación, porque aunque, como decía antes, sí que hay un trabajo de base haciéndose, es el momento de ponerlo a la luz y de profundizarlo un poco más. Hoy, precisamente, creo que el Diario de Información saca una noticia al respecto de lo que venimos conociendo, ¿no? El descenso de los pozos, no sé si ¿tienes ahí la noticia? Bueno, más o menos, si 10 metros al año se pueden soportar, no se pueden soportar, cuántos años venimos soportando esto y por lo tanto a dónde va el futuro. Esto no, si es una caída libre, la caída libre termina tocando fondo, sería lo peor, ¿no? Luego revertir esa caída libre es un esfuerzo de todas las personas implicadas. Y aquí me consta que hay mucho trabajo y muchas ganas de hacerlo, en todas las entidades, desde el Ministerio de Agricultura hasta comunidades de regantes, pasando por ayuntamientos, abastecimientos, empresas. Solo que muchas veces los esfuerzos no van todos en la misma dirección. Y quizá ahí podríamos pensar que este problema se va a ver obligado a un choque y en lugar de verse obligado a un choque tenía que verse dirigido a una confluencia, ¿no? En el fondo, hablando de agua, como son afluentes, ríos y masas. El agua se mueve y el agua confluye. Si no vamos a la confluencia, iremos a la sequedad y entonces será mucho peor, ¿no? Parece que en este momento la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea es un poco la que va a marcar acentos o la que va a decir por dónde tenemos que ir, y en el fondo sería un error pensar que nos tenemos que poner a trabajar un poquito más porque alguien en Bruselas lo ha dicho. Creo que en el fondo todos y todas somos conscientes de que los
problemas, y ahora quienes sois más expertos en esto nos lo detallaréis mucho mejor, los problemas del agua o las bondades del agua en nuestro territorio han sido la gran oportunidad de crecimiento y de desarrollo, de convivencia, y podrían ser la gran amenaza si no seguimos manteniendo la claridad a la hora de su uso. Que una directiva marco obligue mucho más a controlar volúmenes o a controlar también cómo se devuelve un préstamo, que es otra de las cosas que está detrás de todo esto, no debía ser lo importante si nos olvidamos de que tradicionalmente en nuestra zona el agua ha sido desarrollo agrícola, desarrollo económico, ha permitido a las ciudades y a los pueblos mejorar y crecer, el abastecimiento de un agua de muchísima calidad ha permitido pues, el desarrollo urbano, ha permitido mantener unos ecosistemas, unos lugares naturales y ecológicos de mucho valor, muchas veces amenazados precisamente por un uso no adecuado del agua, y todas esas líneas generales o esas necesidades y valores que tiene el agua para nuestra zona, y no solo para nuestra zona, sino para todo el mundo, deberían estar en la base de cualquier acuerdo y en la base de nuestras reflexiones, ¿no? Los problemas de la agricultura, del abastecimiento, del medio ambiente, de la sostenibilidad, deben cerrar el círculo para lograr que lo que decía antes, la caída libre, no sea eso, sino que sea más bien una confluencia. En medio de esto se mezclan normalmente dos cosas, o dos amenazas serias. Una es la especulación, y sabemos que lo ha sido desde siempre y lo sigue siendo. Se llama la especulación barra avaricia, barra expolio, y eso nuestros acuíferos lo han sufrido. Y el otro que a veces no se toma en serio, pero hoy cada día más tenemos que tomarlo en serio, es el cambio climático. Como realidad evidente, marcada ya en todas las zonas del planeta, y que nuestro territorio, una zona semiárida, pues ya viene sufriendo y va a ir sufriendo a más. Por lo tanto, será otro de los elementos para que nos demos cuenta que en la toma de decisiones hay muchas cosas que valorar. Si tenemos en cuenta la complejidad del tema, y no solo desde el punto de vista técnico, geológico o geográfico, estamos hablando del agua, de nuestros acuíferos, de nuestro subsuelo, pero estamos hablando que la solución pasa, o sabemos que hay agua que compartimos que debería ir a Lisboa y no va a ir a Lisboa, terminará por aquí. O al contrario, hay agua que tenía que estar en Villena y terminará seguramente en el sur. Luego la complejidad es tal que los intereses se mezclan de manera muy retorcida. Por lo tanto, creo que vale la pena que hoy, cuando a lo largo de la sesión de la mañana, pues las personas que conocéis más de esto nos iluminéis, nos deis luz, nos ayudéis a comprender mejor el problema, intentemos olvidar un poco ese que solemos decir, mi prioridad, qué hay de lo mío, cómo lo soluciono, para que nos demos cuenta cómo solucionamos un problema global que tiene una concreción muy cercana, ¿no? Y voy a la máxima del pensar globalmente y actuar localmente. Aquí nos viene del todo obligado. Obligado porque si no actuamos localmente, actuará alguien desde Bruselas y nos dará. Y cuando nos den, entonces sí que aún será, no quiero calificar si será peor o mejor, pero desde luego habremos perdido la oportunidad de entender que el uso del agua sostenible para dar respuesta a todas las necesidades ambientales, de abastecimiento, de desarrollo agrícola, de crecimiento económico, ese uso es posible y es real. Si no lo hacemos así, pues lógicamente las reflexiones irán a ver quién esconde algo más debajo de su alfombra, y en ese caso creo que nos estaremos equivocando. Yo creo que por lo que estas semanas también hemos tenido ocasión de tener otras reuniones en más alto nivel, a nivel de Madrid, y conocer cómo vive este mundo de comunidades de regantes, de empresarios, de grupos, a veces incluso grupos de presión. Entiendo que hay una voluntad clara de entendimiento, o que prima el entendimiento, pero también es cierto que hay dificultades a superar, ¿no? Por lo tanto, una jornada como esta, con la información que se nos dé y con los datos técnicos y los datos históricos y con el aval científico que corresponde, debe ayudar y nos puede ayudar mucho al entendimiento, ya que las decisiones que a futuro tengamos que tomar, no solo en Villena, sino en toda nuestra zona, ¿no?, del Alto Vinalopó o todo el Vinalopó, esas decisiones sean las más favorables para el conjunto de todos los intereses y no solamente para un interés parcial. Con esto solo
reiterar el agradecimiento a Daniel y al Foro Económico y Social y confiar que la jornada sea todo lo agradable y expectante que se prevé, ¿no? Por lo tanto, nada más por mi parte, gracias, y creo que ahora Antonio, ¿no?, tendrá la palabra. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra el concejal delegado de Aguas, don Antonio Pastor, en cuanto al agua desde una perspectiva local. Bueno, buenos días. En primer lugar, decir que en mis conversaciones con el foro yo no tenía planificado participar como la presentación de apertura, ¿vale? Entiendo y quiero recalcar esto por el hecho de que se debe entender que hablo el primero por una circunstancia de la que me enteré al ver el panfleto. Y creo que es importante esta cuestión porque en la línea de lo que comentaba el alcalde, creo que hay muchos conflictos asociados a la cuestión del agua en el término municipal de Villena que se han traducido en una pérdida brutal de patrimonio y en un escenario socioeconómico, yo diría, pobre. Las afirmaciones que haga probablemente estarán mediatizadas por... Esto se puede bajar un poco porque yo... Vale, era el agua desde una perspectiva local. Yo le he añadido esto en el término municipal de Villena y le he añadido un subtítulo que es falta de amor o desencuentro. Realmente yo soy concejal de ciclo del agua y pedí que la delegación se definiera así y no se definiera ni ciclo hídrico ni delegado de aguas, porque creo que lo primero que hay que conseguir es tender dentro de la ciudadanía y por supuesto dentro de los colectivos directamente afectados o usuarios más directos y con mayores intereses económicos, es que el agua no es un recurso como un palé de ladrillos o unos sacos de gravilla o de arena, sino que es un recurso esencial para el funcionamiento de la biosfera y del que dependen prácticamente la mayoría de los ecosistemas y la mayoría de los seres vivos, incluidos los seres humanos, dentro de nuestro planeta y también en otros planetas. Por eso se busca agua en Marte y en otros estudios astrobiológicos. Bien, cuando pone falta de amor o desencuentro, yo lo que hago referencia es a un hecho que creo que es patente, que es que probablemente hay muy pocos ejemplos en el Estado español donde, teniendo un patrimonio natural tan riquísimo como el término municipal de Villena, se haya perdido tanto por la forma de gestionar o de usar los recursos naturales como el caso de Villena. De tal manera que yo diría que Villena es un ejemplo paradigmático de cómo no hacer las cosas a la hora de gestionar los recursos naturales que afectan a los seres vivos. Siguiendo en esa línea de moderación y de búsqueda de lo que técnicamente o a nivel europeo se articula alrededor de un concepto que es el de conseguir la integración de los usos y demandas de agua, y en particular yo participé en uno de los programas europeos, el programa WADI, hace ya unos años, acabó en el 2000, fue de 2004-2008, y un poco lo que ya desde hace mucho tiempo la Unión Europea, desde que hizo el esfuerzo para generar la Directiva Marco del Agua, lo que está intentando que se difunda en todas las mentes y en toda la sociedad y en todos los ciudadanos es que es una idea que viene muy bien representada por este título de este libro de Pedro Montserrat, que dice: la cultura que hace el paisaje. De tal manera que el agua no es un recurso, como he dicho, como un ladrillo o como un saco de grava o de arena, sino que el agua es un elemento para usar culturalmente, para diseñar los paisajes donde todas las demandas, todos los usos que las sociedades humanas tienen,
puedan ser satisfechos con una perspectiva de que esos usos no van a ser cortoplacistas, sino que van a estar pensados, que se va a desarrollar o se van a utilizar todas las herramientas culturales que el ser humano tiene para conseguir los diseños más integrados en el uso de ese recurso. Quiero recalcar mucho ese concepto de integración, porque en el diseño socioeconómico la integración solamente se consigue en las empresas que tienen los mayores grados de eficiencia, es decir, donde con la misma cantidad de recurso, el que sea, se consigue la mayor cantidad de valor añadido y, por lo tanto, de beneficio económico potencial. Si este concepto lo cuestionamos, yo propongo que se empiece a cuestionar hoy, es decir, en los debates que, dado que esta iniciativa la genera el Foro Económico y Social como un ente de participación ciudadana de la ciudad de Villena, se cuestione si el recurso agua debe plantearse desde esa perspectiva o debe de irse, es decir, desde una perspectiva de buscar la máxima eficiencia en los diseños socioeconómicos que queremos poner en práctica en nuestro término municipal y que queremos que se puedan mantener en el tiempo con una capacidad productiva y generar riqueza y generar valor añadido que tenemos que ser capaces de identificar o por lo menos plantear la lista de alternativas sobre las que discutir. Y la lista de alternativas es, Villena tiene unas características, tiene unos pilares sobre los que desarrolla su actividad económica y en un escenario de cambio climático, usando el agua como recurso básico y como intentaré ilustrar desde una determinada perspectiva nada más, un recurso que puede tener muchísimo potencial y que en este momento creo que solamente se está utilizando de manera mayoritaria, no solamente no es adecuado que sea activo, como algo para vender, y donde el término municipal está sacando un rédito muy pequeño respecto del potencial que podría sacar si cambiáramos el modelo cultural, si cambiáramos la aproximación de ese uso. Bien, en primer lugar yo he querido, por simplificar, además de resaltar esto de que voy a hablar del ciclo del agua, no voy a hablar del agua, sino voy a hablar del ciclo del agua, porque si no hablamos del ciclo del agua es como ya aceptar que el primer planteamiento que hago se considera inválido y por lo tanto yo entiendo que se estaría quebrando el fundamento, el cimiento básico del concepto de desarrollo sostenible. Es decir, el concepto de desarrollo sostenible se genera a partir de los años 70 como consecuencia de que las sociedades humanas y algunos gobiernos detectan que las sociedades humanas tienen un riesgo grave de autocontaminarse, de producir degradación, de producir perjuicios que les afectarán de forma cierta, segura, a corto plazo, según la toxicidad que se alcance en ese ciclo del agua en un ámbito local o de los compuestos que se utilicen, o según el grado de deterioro o de modificación de la naturaleza, no creada por el ser humano, sino regalada por cada uno que crea lo que considere oportuno, un dios o un proceso evolutivo agnóstico o lo que sea. Bien, quiero destacar que en el término municipal de Villena el primer factor que condiciona las características del ciclo del agua es que estamos en una zona semiárida y que dentro del escenario de cambio climático todos los estudios dicen que vamos a tener mayores condiciones de aridez. Estamos en un clima mediterráneo semiárido, lo que quiere decir que tenemos seguro aridez en el verano, que no tenemos aproximadamente o alrededor de unos 300 de media litros por metro cuadrado de agua disponible y que esa cantidad de agua va a ir bajando. Y tenemos suerte porque estamos en un lugar con una naturaleza geológica de tipo calcáreo, porque si estuviéramos en un territorio silicio, como en
en la cornisa cantábrica, estaríamos verdaderamente fastidiados y no dispondríamos de ese recurso hídrico y de los acuíferos que ahora tenemos y que son un regalo de la historia, por lo tanto del pasado histórico de la Tierra. Bien, como ha dicho el señor alcalde, la complejidad del sistema hidrogeológico, tanto natural como administrativamente, hay multitud de autores que lo han demostrado. Pero yo de esto lo que quiero destacar es que los acuíferos, es decir, las bolsas de aguas subterráneas que tocan el término municipal de Villena, no están restringidas prácticamente ninguna al término municipal. Y prácticamente todas están en una condición de masas de aguas subterráneas intercomunidades autónomas, los que las sitúa específicamente en una condición de gestión administrativa altamente complicada y que la mayoría de los políticos de alto rango intentan o eludir o buscar formas de que, si no se llega a un acuerdo, ver qué se va a hacer, porque ahí puede haber un problema. Bien, a nivel hidrogeológico tenemos claramente una ruptura entre lo que son las sierras calcáreas, separada por lo que llamamos cabezos, que tienen unos manantiales salobres o en algunos casos hipersalinos, las características del agua, y en las zonas calcáreas tenemos unos acuíferos que en los años 70, ahora mostraré el documento que viene en el anexo del Plan Hidrológico Nacional sobre la evolución del acuífero de las Sierras Salinas. Y viene la referencia desde el año 77 al año 2011. Y es verdaderamente sorprendente y muy preocupante. Y no son datos que saco yo que tenga una opinión, son los datos que vienen en el documento de gestión sobre el que hacer, tomar decisiones sobre si es sensato seguir manteniendo un determinado tipo de patrón o no. Bien, tenemos perturbaciones graves, antiguas y mantenidas sobre el ciclo del agua. Y esas perturbaciones se concretan en dos hechos fundamentalmente. La perturbación más grande sobre el ciclo del agua en el término municipal de Villena, que fue la que, en primer lugar, quebró algunas de las características de patrimonio natural que tenía, fue que a partir de 1913 el negocio del agua llega al término municipal de Villena a partir de una empresa belga promovida por el gobernador civil de aquel momento de la ciudad de Alicante, que contra los criterios de la burguesía villenera empieza a desarrollar una serie de actividades ilegales cruzadas con la búsqueda de minería de hierro para conseguir instalar una serie de extracciones de agua. Esa perturbación es la perturbación mayor que hay sobre el ciclo del agua superficial, que afectó directamente en los primeros años a los manantiales y a las aguas caballeras, pero que realmente se ha mantenido y se mantiene hasta la actualidad y que ha provocado desde el cambio de uso del sistema de riego a manta, aparentemente muy poco beneficioso desde el punto de vista ecológico, a el riego centralizado o por goteo o a presión, ha provocado realmente el quiebro de ese patrimonio natural, que es uno de los aspectos que voy yo a desarrollar, pero entiendo que hay unas lógicas económicas que están detrás de ello. Bien, esa perturbación mantenida, estas perturbaciones mantenidas están directamente asociadas con el modelo de explotación, con la cultura de explotación que creo que aquí se deberían de empezar a discutir. Y creo que hay alternativas para hacerlo de otra forma y sugiero que esas alternativas se aproximen a los criterios que se emplean para designar cuáles son los tipos de uso del suelo dentro del ámbito urbano para suelos dotacionales, tanto para escuelas, centros sanitarios, viales, zonas verdes y otro tipo de instalaciones que tienen un beneficio. Y la pregunta que yo haría es, ¿alguno de los colectivos que están aquí representados se ha planteado alguna vez si ese concepto de suelo dotacional existe en el ámbito urbanístico que no es estrictamente el urbano? Porque alrededor de esa discusión entiendo que está el núcleo de la problemática. Bien, ha habido una pérdida muy grave de patrimonio, sobre todo natural.
y esa pérdida se refleja emblemáticamente en dos lugares que son, no cabe duda que la laguna de Villena era el ámbito en zona mediterránea semiárida de más valor ecológico como patrimonio natural que había probablemente en la costa o a la distancia a la que estamos de la costa del mar, en ambientes que no fueran estrictamente costeros. Y se perdió por una iniciativa buscando agua, ¿vale? Pero no se consumó el deterioro hasta que llegó la depuradora. Cuando llegó la depuradora y por los pulsos, no porque no se hubiera conseguido depurar una gran cantidad de agua a unos niveles y fuera cierto que se conseguía una calidad de agua en el 90% del volumen que se trataba, sino porque simplemente con que hubiera entre un 1 y un 5% de ese volumen de agua que llegara a los lugares donde no tenía que llegar con muy mala calidad, eso tenía tal efecto tóxico que ha sido una de las causas de la pérdida sustancial del patrimonio natural en nuestro término municipal. Con el agravante de que no ha habido iniciativas en nuestro término municipal, a diferencia, por ejemplo, de Elche, que en época de Jaume I pedía el agua a Villena, ¿vale? En Elche han conseguido mantener toda una serie de valores naturales y potenciarlos de tal manera que han conseguido dos patrimonios de la humanidad relacionados con valores de ese patrimonio natural que tienen una repercusión turística brutal, y sin embargo en Villena, partiendo de una situación muchísimo mejor, estamos en una situación verdaderamente pobre. Y por último, sistema económico en uso de agua de bajo valor añadido. Es cierto que ha habido un esfuerzo para conseguir que se mantuviera una agricultura rentable en el término municipal de Villena, que ese éxito, gracias a una gran superficie que es Mercadona, parece que se mantiene y que ha dado lugar a una actividad agrícola y económica interesante, de alto nivel, que hay que proteger y que hay que potenciar. Pero también es cierto que, aunque no tengo los datos aquí para discutirlos y saldrán a lo largo de la jornada de hoy, la mayor cantidad de agua que sale de los acuíferos que están debajo del término municipal de Villena van a la costa a generar el valor añadido en la costa, con una participación, si se quiere, indirecta, yo creo que es bastante directa, de algunos agentes del término municipal que han creído que esa riqueza que generaba, que era un beneficio a corto plazo, era un buen modelo, un buen diseño cultural, o han creído que era el único factible. Yo creo que la discusión que debe de empezar a hacerse es si de verdad ese es el único modelo factible o si debemos de empezar a cuestionar que una entidad como Agua Municipalizada de Alicante utilice un recurso hídrico del subsuelo del término municipal de Villena para conseguir un valor añadido grandísimo por el potencial que hay de posibilidad de incrementar el precio en la zona costera, y no, o que nadie todavía, desde luego el ente responsable, no se haya atrevido a obligar a Agua Municipalizada de Alicante a que tenga que coger toda el agua que sale de la desaladora de Alicante que está al lado. ¿Ustedes qué va a hacer Villena si bajan los niveles piezométricos, los niveles de profundidad a los que hay que sacar el agua dulce, por debajo de los valores que sean rentables? ¿Alguien de verdad cree que vamos a obtener agua o van a construir desaladoras de los acuíferos salobres de los Cabezos, o que van a pagarse la cantidad de dinero que energéticamente costaría el bombeo a nuestra zona? Realmente el peligro que hay está detrás de esto. Una visión cortoplacista nos puede llevar a que sí, ahora aquí parece que salen los cálculos y esto resuelve el problema, pero en el fondo el desarrollo sostenible de Villena está ligado a que nuestros acuíferos aseguren que todo el desarrollo básico del término municipal de Villena a nivel socioeconómico, y yo diría de todo el Alto Vinalopó,
y diría aún más, de todas las zonas que tienen pozos encima del ámbito de las unidades hidrogeológicas de esos acuíferos, esa discusión productiva y socioeconómica hay que hacerla. Tenía un montón de información gráfica que no voy a desarrollar, la utilizaré si la tengo que mostrar después, pero que un poco resume esto, y mis conclusiones: creo que hay que hacer dos cosas fundamentalmente. Una es conseguir bloquear de manera eficaz, es decir, indudablemente, cualquier perturbación que empeore el estado ecológico de todos los hábitats ligados directo o indirectamente al ciclo del agua, y en particular el patrimonio natural. Es decir, hemos perdido una cantidad de biodiversidad. El Farté, que la gente dice, qué tontería, pues resulta que el Farté es con lo único que se va a poder conseguir dinero para inversiones en el medio agrario. Y las esteparias, qué peñazo, las esteparias, el sisón, la ortega, la ganga, unos pajaritos, estos locos que no hacen otra cosa nada más que se fijan en pajaritos, y además pajaritos que nadie caza, tal, pues resulta que esos son los valores patrimoniales que por esa condición de especie en peligro de extinción, resulta que es lo que está asociado a la iniciativa de la Unión Europea del Horizonte 2020 y de todas las políticas de integración de la Directiva Hábitat, de la Directiva de Biodiversidad, de cualquier directiva que intenta generar diseños culturales del territorio en el ámbito que nos afecta. Y luego yo lo siguiente, que creo que es lo que venimos a hacer aquí: fomentar activamente la discusión de alternativas de desarrollo económico dependientes del agua para maximizar el valor añadido. Mira, a mí me gustaría oír y decir cuáles son las empresas que están produciendo aquí, cuál es su valor añadido y qué tiene esa empresa que sería interesante valorar, de si se puede generalizar, si se puede extender, si se puede fomentar, o si se puede de alguna manera generar focos de creatividad alrededor de esos diseños. Porque si el único foco de interés es que tenemos agua en el subsuelo y que la estamos vendiendo y que qué bien que tenemos esto en la cuenta del banco ahora, seamos asociación o seamos un particular, me parece que eso es pan para hoy y hambre para mañana. Muchas gracias. ¿Me pasa mucho? A continuación habrá un pequeño turno de palabra. La Unión Europea, a finales de los años 80, desarrolla en todos los países de la parte sur europea, sobre todo los que estaban en condiciones o bajo condiciones de aridez, y resalto esto porque no lo hacen en otros países mediterráneos donde hay masas de agua fluyente, hay ríos activos, no lo hace con tanta intensidad. En todos los sitios donde hay problemas de aridez y no hay disponibilidad de agua en ríos fácilmente, potencia con una gran inversión que se pone en marcha o se pone en práctica en España, el fomento de instalaciones de depuración de aguas residuales, porque las depuradoras de aguas residuales, hace un estudio el Ministerio de Obras Públicas del momento, y se dan cuenta que incluso las que hay, que no llegan a creo que es un 6% de las que tenían que haber, muchas de ellas el único funcionamiento que tenían era que el agua entraba por un lado y salía por el otro, ni siquiera había tratamiento. Vale, se consigue un desarrollo brutal y una inversión brutal para conseguir el que unas grandes cantidades de agua mejoren sustancialmente su calidad hídrica y sus niveles de toxicidad, fundamentalmente grado de eutrofización. Controles se centran mucho en sustancias tóxicas, ¿vale? Metales pesados, dioxinas, anilinas, etcétera, y se deja de un lado, ¿vale?, simplemente por la magnitud del problema, el afinar esos sistemas, de tal manera que muy pocos lugares tienen terciarios de esas depuradoras. Simplemente hay primarios y secundarios de depuración que, como en la mayoría de los casos no había dado tiempo de que se había hecho la obra, sin haber analizado cuáles eran las características de lo que se tenía que depurar, ni existía estructura para describir o asociar tales empresas en el momento en que estén, sabiendo estos tres descriptores, sabemos qué cantidad de volumen van a generar verdaderamente tóxico, y vayamos a centrar la atención en eso y en qué hacen con ese agua, pequeños volúmenes, como si estaba en un diseño grande a lo grande, pues eso se olvidó. Y eso lo que provocó
en muchos lugares, en concreto en Villena, es que lo que hicieron fue, como alguien decidió, el ayuntamiento siempre, el ayuntamiento decidió o votó que en vez de hacerse lo que se hacía, se bombeara el agua a los cabezos, porque supuestamente aquello era un suelo impermeable, y de allí se construyera un colector que bajara a la laguna, a la acequia del Rey en la laguna, ¿vale?, y se vertiera allí. Resulta que los dos ámbitos hidrológicos que habían estado separados de toda la historia ecológica, toda la historia natural del término municipal, que estaban definidos por las fuentes de los Chorros que están en la Plaza Mayor y la fuente del Chopo que está en las Virtudes, esos dos ámbitos que estaban completamente independientes, pues de repente llegó la depuradora y enchufó la salida a uno de ellos procedente del casco urbano y de la zona industrial. Solamente, bueno, es decir, no tenemos los datos porque no estamos en un sistema suficientemente democrático a nivel de acceso a los datos, a pesar de que ya estábamos en periodo democrático, como para que esa información estuviera. Pero si las empresas que han mantenido la depuradora de Villena elaboraran un informe de cuántos episodios de quiebra de la depuración primaria y secundaria han tenido en todos estos años, la población alucinaría. Y quebrar quiere decir que entra un volumen de agua verdaderamente tóxica que se carga toda la población bacteriana que está en los fangos activos y que son los microorganismos los encargados de destruir esa materia orgánica y hacer la fase principal o una de las fases principales de la depuración. Como consecuencia de que se circunvalaba por las empresas la depuradora o se vertía con muy mala calidad, eso fue lo que provocó el que se tuviera que recuperar de urgencia y llevarse las poblaciones de Farté a tenerlas en balsas en la Albufera, en el centro del Palmar, para que no se muriera una población súper singular. ¿Vale? Entonces, ¿esto no se podía prever? Coño, ¿cómo que no lo va a poder prever? Es decir, los de Elche llegan a hacer un plan del Palmeral que ubica una a una todas las palmeras interesantes para conseguir llevar esa propuesta a la UNESCO, y nosotros un enclave ubicado, localizado, delimitado, con el ciclo perfectamente establecido, con existencia de unos saleros que existen, que eran reales y que existen todavía, y no hemos sido capaces ni de parar la contaminación del salero viejo, que hemos identificado nosotros ahora con estudios específicos, ¿vale?, provocada por una ubicación errónea, muy errónea, por un mal diagnóstico de dónde ubicar la montaña del vertedero que ahora está sellado del primer basurero. Porque nadie se dio cuenta, nadie llegó a mirar que resulta que la montaña estaba encima de una sima pintada en documentación de la Generalitat Valenciana del sistema kárstico de yesos. Es decir, las cavernas por las que nos hemos metido de chiquillos muchos en el Cabezo Redondo antes de que estuviera cerrado. O las que todavía se meten algunos de los espeleólogos en la zona, en los Cabezos de Terlinque. Ese sistema kárstico de dilución de yesos es lo que ha llevado todo el lixiviado tóxico de la montaña al salero viejo. Y eso llegó al juzgado hace ya bastantes años. Entonces, ¿por qué ocurren las cosas? Pues ocurren las cosas porque no se afina, porque se va a lo grueso, pero no hay un indicador que diga, sí, hemos mejorado considerablemente, pero no se puede morir ningún organismo de estas características en este sitio. Si no se puede hacer en la totalidad, por lo menos digamos, en este sitio, o en estos 20 sitios chiquitines, de ninguna manera puede llegar la contaminación. Esa discusión nunca ha estado en un foro que yo sepa. Si hay alguien que tenga esa información, que me lo diga, se lo agradeceré, aunque haya sido foro pequeño, aislado, no mediático, personas que trabajan de manera autónoma. Eso no se ha hecho nunca, entiendo yo, dentro de nuestro municipio. ¿Ha quedado más o menos claro? Y eso es sin entrar en otro tipo de escenarios sobre por qué hemos acabado con una depuradora mancomunada, con Cañada, Campo de Virrey de Nejama, ¿vale? ¿Por qué tenemos la situación que tenemos de depuración en las Virtudes y en la Encina
siendo núcleos de menos de 2.000 habitantes equivalentes, que son el escenario perfecto para hacer diseños de bajo coste, y siguen empeñándose en hacer diseños de depuradoras de alto coste, no sé por qué. Vale, recordar que también al final en la mesa redonda habrá tiempo suficiente para, si alguna pregunta se queda pendiente, solventarla. Agradecer la primera ponencia por parte de los dos representantes del Ayuntamiento.